Pues seguimos en la unidad 2 de temas de microbiología. La unidad vamos a hablar sobre forma y tamaño de los microorganismos. Pues vamos a recordar que en la unidad 1 ya habíamos definido bacteria, pero si alguien les pregunta o es pregunta de examen, siempre se debe empezar la definición con que la bacteria es un microorganismo procariota. Vamos a ver diferencias entre procariotas y eucariotas y vamos a ver que las procariotas se dividen en bacterias y arqueas. Vamos a especializarnos un poquito más cuando veamos filogenia, pero las bacterias son microorganismos procariotas. Al ser procariotas, esto significa que no tienen un núcleo definido. Creo que esta definición ya la sabían desde sus clases de biología pasada. Por lo tanto, estas no presentan orgánulos membranosos internos. También ya lo saben, ¿no? Diferencia entre procariotas y eucariotas que vamos a ver también un poquito más adelante. ¿Cuál es la envoltura celular de las bacterias? Principalmente tiene una pared celular, todas las bacterias. Vamos a ver también las diferencias entre bacterias gram positivas y bacterias gram positivas con respecto a la pared celular. Tienen una membrana citoplasmática y algunas bacterias producen una cápsula o cápside. Estas les dan una capacidad virulenta, les dan también un factor de protección. No todas las producen, pero algunas sí. Estas cápsulas o cápsides generalmente son de un exopolisacárido y recubren a las bacterias. Bueno, las bacterias desde el punto de vista evolutivo han transcurrido más de 3.000 millones de años de evolución y si se pueden fijar, las bacterias siguen siendo muy parecidas a lo que era aquella tierra primitiva. Entonces, no se han modificado o no se han adaptado, es lo que muchos se piensan, ¿no? Pero al contrario de esto, yo pienso que las bacterias encontraron un equilibrio perfecto para su reproducción, que es la esencia de la vida. ¿De qué tamaño son las bacterias? Entonces, para darnos cuenta de esto, de que el tamaño, nosotros si fijamos en la cabeza de un alfiler, podemos tener hasta 1.000.000 de bacterias. Las bacterias son microorganismos de vida libre, de menor tamaño. Vamos a ver que también hay bacterias de vida simbiótica, por ejemplo, el Rhizobium, que estas bacterias viven en las raíces de las plantas de frijol y son unos nódulos como unos granitos. Estos son un poquito mucho más grandes. Pero las de vida libre que viven en la naturaleza son pequeñas. Algunas son tan pequeñas que tienen el mínimo tamaño posible para hacer una forma de vida independiente. El tamaño se mide en micrómetros, es μm, es las siglas iniciales, y para los microorganismos más pequeños se utilizan los nanómetros. Los nanómetros, recordemos las clases de física, que un nanómetro es 1 por 10 a la menos 9 metros. De ese tamaño. Me gusta más este dibujo en el cual se puede ver una escala. Aquí están eucariotas, que son organismos más grandes. Es de un tamaño de 1 por 10 a la menos 5 para arriba. Eucariotas sabemos que son plantas, hongos, animales. Pues nosotros los seres humanos somos eucariotas. Y los procariotas, ahí podemos apreciar más o menos en el rango en donde se encuentran. Las bacterias específicas se miden por el diámetro y la gran mayoría tiene un diámetro que varía entre 0.2 y 2 micrómetros. Ese es el rango que utiliza. Las bacterias alargadas se miden por el largo y el ancho y las bacterias espiraladas se miden por longitud total. Existen bacterias cuyo tamaño está en el extremo inferior de la escala, ejemplo las rickettsias, clamidias y microplasmas, el tamaño es similar a los virus grandes.
De hecho, el siguiente que sigue en la naturaleza son los virus. Que los virus, pues ya vemos que podemos entrar en polémicas si son seres vivos o no son seres vivos. ¿Por qué? Porque son seres vivos, porque se replican, porque crecen. ¿Y por qué no son seres vivos? Porque necesitan de otro ser vivo para mantenerse, que sea el hospedero. Las proteínas de menor tamaño, las moléculas y finalmente pues de todo lo que se compone, los átomos, ¿no? Esa es una escala más o menos para que vean de qué tamaño son las bacterias, que en este caso son las procariotas. Muy importante, vamos a ver morfología bacteriana. ¿En dónde se ve la morfología bacteriana? La morfología bacteriana se ve principalmente en un microscopio. En este vamos a ver cuando tengamos aislados, también podemos analizar en consorcios las bacterias, los microorganismos, pero cuando tengamos aislado tenemos que describir la morfología. ¿Cómo describir una morfología? A veces por una tinción simple, una tinción diferencial, etcétera, ¿no? Vamos a ver más adelante también tinciones. Pero hay bacterias que se pueden ver a simple vista, en microscopio, sin ninguna tensión. ¿Cuál es la morfología? Pues esta generalmente son cocos, es una forma esférica, redondita. Cuando son dos cocos, se llaman diplococos. También están los diplococos encapsulados. Neumococo es una de las bacterias que se conoce que tienen esta cápsula o cápside en el exterior y como había comentado, le dan un factor de virulencia. Los neumococos, si destruimos esa cápsula o cápside, ya con eso ya no tienen el factor de virulencia. Aquellos cocos que están en formita de racimo de uva se llama estafilococos. No confundir la forma de estafilococo con el género estafilococo. Suena igual, pero se escribe diferente. Morfología bacteriana, obviamente todos los del género estafilococo van a tener esta morfología de estafilococo. Más adelante vamos a ver también cuando veamos un poquito acerca de los nombres de las bacterias. Estreptococos son aquellos que forman más o menos una culebrita, en forma de culebrita, tetrada, que son 4, y aquellos que están en forma de tetrada, pero encima unos de otros, se llaman sarcina. Esto es con respecto a los cocos. La otra forma que podemos encontrar, que es las más comunes, es cocos o bacilos. Los bacilos es una forma un poquito más alargada, de un bastoncillo, decían. Y también está el cocobacilo, que es entre un bacilo y un coco. Es un poquito redondito, pero es alargadito. A esto se llama cocobacilo, pero entra dentro de los bacilos. Los que son dos bacilos se dicen diplobacillus. Los que están pegados uno con otro se llaman empalizada, son bacilos. Y así como los estreptococos, están los estreptobacilos, que tienen forma de culebrita. Hay muchas morfologías bacterianas. Yo solamente estoy mencionando las más importantes, las que más común se ven en microscopios. Aquellas bacterias que tienen un poquito estrangulamiento se llaman hifa, y aquellas que se ven más el estrangulamiento se les llama tallo. También van a encontrar otras morfologías como barra alargada, que es Fusobacterium, Vibrio cólera, que tiene la forma de un frijolito, coma, de forma de bastón, Corynebacterium, de la familia, de forma de hélice, Helicobacter pylori, sacacorchos, filamento y espiroquetas. Esto es hablando de forma bacteriana microscópica. Cocos, del griego cocos, que significa grano, es de forma esférica. Como habíamos comentado, en la tinción gram, este es un gran positivo que tiñen. Aquí podemos ver varias morfologías: diplococos en forma de 2, tetracocos, cocos en grupos de 4, estreptos en cadenas y estafilococos
en forma de agrupaciones, ¿no? Cocos, aquí me gusta esta imagen también porque imagínense que están ustedes ahorita en la playa, mira, tráeme un coco, un diplococo, ¿no? Cuando van en pareja, ¿no? Tetrada ya cuando van con los cuates, zarciña, estafilococos ya cuando va todo el salón, se juntan, y estreptococos cuando se reparten, ¿no? Todos los cocos, hablando de morfología. Bacilo, del latín baculus, que significa varilla, es una forma de bastoncillo, ¿no? Y estas son microfotografías de barrido, en el cual se pueden ver, algunas ya se ven aquí, como pueden ver, un poquito arrugado. Ya habíamos explicado el tratamiento, que es un poquito abrasivo por la deshidratación de alcoholes, y pintados con MEP, pintados en computadora. Acá hay otras fotografías, morfología de bacillus, salmonella, como se ve, Haemophilus ducreyi, Salmonella typhi y Clostridium tetani, ¿no? Como se pueden ver, diferentes tensiones, diferentes fotografías de microorganismos. Mycobacterium leprae, aquella bacteria que causó mucho daño en tiempos de Jesucristo, la lepra. Corynebacterium seriae, causador de difteria. Esta es una tinción gram, se puede ver fácilmente. El bacilo de Koch, con el famoso. Mycobacterium tuberculosis, así se puede ver en una fotografía. Y Yersinia pestis, también la peste bubónica, es otra de las bacterias letales que ha conocido la humanidad a través de la historia. Pues esta es otra tinción a la cual se utilizó la bacteria Bacillus cereus, en la cual se pueden ver que son bacillus. Ellos son gram positivos, y en esta tinción es una tinción con verde malaquita, en el cual sirve para ver las esporas de los bacilos. Hablando de formas helicoidales, pues el claro ejemplo es Vibrio cholera, que es ligeramente curvado y en una forma de como cacahuate, de forma de frijolito, en la forma de vibrio. Espirilo, en la forma helicoidal, y espiroqueta, que la forma, ya habíamos comentado, son como espaguetis. Hablando de las estructuras externas de las bacterias, estas poseen dos muy importantes, los que son los flagelos y los pilus. Los son aquellos que le van a dar movilidad, es como una forma de látigo. De hecho, aquí se puede apreciar que son un poquito como los pelos, proporcionan capacidad de movimiento independiente y por lo general se encuentran en bacilos gram negativos. Miden menos de 20 nanómetros. ¿De qué se constituye un flagelo? Entonces, las partes básicas: filamento, codo y corpúscula basal. Aquí están las partes. El 1 es el filamento, el 2, este es el espacio periplásmico, y compone un anillo, una pared celular, un estator, membrana citoplasmática, membrana interna, membrana externa, etcétera, ¿no? Aquí vienen las descritas cada una de las partes. Los flagelos, dependiendo en la posición en que se encuentren en la bacteria, se van a clasificar en monótrica, cuando es solamente un flagelo; anfítrica, cuando hay varios flagelos; lofótrica, cuando hay flagelos en ambos lados; y perítrica, que esta es la imagen que veíamos anteriormente, que son como pelos que están alrededor de la bacteria. El pili es aquellas vellosidades que le permiten a las bacterias combinar información genética con otras bacterias. Mediante la interacción del pili
Si toca otra bacteria, esta le puede causar o le puede más bien añadir alguna característica que esta no poseía. Por ejemplo, si esta bacteria tiene un agente que puede resistir metales pesados y acá hay otra bacteria, digamos la bacteria B, que no tiene esa capacidad, mediante el pili le puede pasar esa capacidad a la bacteria B. El pili tiene un tamaño unos de 3 a 25 nanómetros y de longitud de 10 a 20 nanómetros aproximadamente. Vamos a hablar sobre esporas bacterianas, no confundir con las esporas, forma de reproducción de hongos. Acuérdense que estamos hablando sobre bacterias. La espora habíamos comentado que los bacilos son bacterias que esporulan. Es una estructura compleja que se forma dentro de la célula para asegurar la supervivencia de la especie ante condiciones ambientales desfavorables, sean calor, humedad, temperatura, pH, etc. La formación de esporas es inherente a algunos tipos de bacilos y las esporas pueden observarse en el interior de las bacterias o libremente después de la desintegración de las células. ¿Cuál es la estructura de una espora? La estructura es como una, digamos, como una rocaleta. Los que han probado la rocaleta, que tienen varias capas. Exosporio, cubierta proteica, tiene una membrana interna, la corteza, pared de la espora, membrana interna y una región central o llamada core. Estas son las partes de la estructura de una espora. ¿Qué es lo que le da la rigidez a las esporas? El ácido dipicolínico, que es la estructura. Las concentraciones elevadas de ácido dipicolínico en la estructura de la espora se ligan al calcio y estabilizan el contenido, haciéndolo muy dura. Una bacteria que esporula puede pasar semanas, meses y tal vez hasta años dentro de la espora, y cuando encuentra las condiciones favorables para reproducirse, pues estas al medio ambiente. ¿Cómo es la formación de las estructuras? La formación de las estructuras es dentro de las bacterias, no es como una cápside o cápsula. Primero se forma aquí, se separa el DNA, hay un tabique en la membrana citoplasmática, las membranas, empieza el recubrimiento, el peptidonucleano, la corteza, para que finalmente cuando hay una lisis celular salga la endospora libre. No se forma afuera, sino que se forma dentro y ya sale. El proceso de formación de esporas se llama esporogenia. Ya habíamos comentado que en condiciones adversas, cuando se encuentran las bacterias, cuando le falta algún nutriente o algo de clima, pueden formarse a este estado de latencia o de esporas. La morfología de las colonias bacterianas. Estas se pueden ver a simple vista. Esta morfología se ve cuando nosotros tenemos las cajas Petri. Tenemos la caja Petri y nos ponemos encima de la caja, vemos este tipo de formas. Cuando nosotros ponemos la elevación de la caja Petri a nuestros ojos, vamos a ver elevación y margen. La primera que vemos arriba es puntiforme, se ven unos puntitos, circular, un poquito más gorditos, filamentoso, irregular, rizoide y eje. Esas son las formas bacterianas más comunes que se ven en una caja Petri. Cuando elevamos la caja podemos ver si es plana, elevada, convexa, con una pancita, pulminado, un poquito más panzona, y un bonado es un poquito deforme. Y el margen podemos ver si es entero, ondulado, lobulado, espiculado, filamentoso o rizado. Pigmentación, hemólisis y olor, ¿no? La pigmentación es una de las características que las bacterias se dan de acuerdo al medio donde se reproduzcan. Por ejemplo, cuando ustedes están reportando una bacteria nueva,
estas tienen que decir en qué tipo de medio de cultivo. ¿Por qué? Porque el medio de cultivo puede tener algún precursor que haga cambiar a las bacterias. De hecho, los medios selectivos es una de las condiciones que para diferentes tipos de bacterias pintan diferente, ¿no? Entonces, algo característico es que ellos absorben o se pintan o colorean dependiendo también el tipo de medio en donde se siembre. La hemólisis, algunas bacterias, son, especialmente los cocos, son capaces de hemolizar los hematies de la sangre y se debe a que se libera una sustancia llamada hemolicina. Esta la pueden ver cuando siembran las bacterias en agar sangre y se ve alrededor del borde de estas, se ve un poquito más transparente. La hemólisis es una de las características para determinar a los estreptococos. El olor. Algunas bacterias descomponen de su metabolismo liberando un olor característico. Es posible que alguna bacteria no lo presente, pero por ejemplo el género Pseudomonas, aquellas personas que ya tienen un poquito más de experiencia en laboratorio, al pasar una caja Petri con Pseudomonas huele como a tortilla mojada. Entonces él solamente por el olor podría decir, este es Pseudomonas, ¿no? Presuntivamente Pseudomonas. Hablando sobre olores, vamos a hablar sobre un olor característico que es el olor a tierra mojada, que algunos le hacen las actinobacterias. ¿Pero qué son las actinobacterias? Las actinobacterias o actinomicetos son un grupo de bacterias gram positivas. Antes las bacterias se confundían en la forma con los hongos, pero genéticamente son bacterias. Entonces, morfológicamente podemos una actinobacteria confundirla con un hongo a simple vista en microscopio, pero cuando se hace la prueba genética, vemos que son bacterias. Y los actinomicetos son muy comunes, ocupa el 64% de la biomasa bacteriana. Entonces, los actinomicetos son muy utilizados también en la industria porque muchos de ellos son productores de antibióticos. ¿Para qué sirven los actinomicetos? Algunos en la descomposición de celulosa y quitina. Como sabemos que la celulosa y la quitina son dos compuestos que son un poquito fuertes o duros de degradar. Imagínense que están en un día sábado, San Cristóbal de las Casas, paseando bien rico, y de repente les huele un olor a tierra mojada, ¿no? Ese olor a tierra mojada se llama petricor, que lo producen algunas bacterias, que son Streptomyces colicolor, que es una bacteria gram positivo, es un actinomiceto, algunas cianobacterias y un hongo Penicillium, que producen la geosmina. Estas bacterias crecen en la tierra, pero solo cuando el suelo está caliente y húmedo, lo cual hace que generalmente se sienta el aroma de lluvia cuando llueve en primavera o verano. Y para muchos es un olor muy agradable, ¿no? El petricor. Esta es una forma de ver, de separar. De hecho, algunas bacterias, ¿cómo separamos bacterias gram positivas? Por ejemplo, hablando sobre actinomicetos, fue un trabajo que realicé. Entonces, para solamente tener bacterias gram positivas en este medio, era un medio con carboximetilcelulosa como única fuente de carbono. Utilicé rojo Congo para pintar el color de medio y agregué otras sales. Pero puse esos antibióticos, el ácido nalidíxico, que me ayudaba contra bacterias gram negativa, cicloheximida, que es para combatir levaduras, y nistatina, que es un antibiótico para eliminar hongos. Y aquí están, estos son algunos actinomicetos, si pueden ver, parecen más en forma de hongos que de bacterias. Esta bacteria presentó una capacidad celulítica bastante grande. A lo mejor la fotografía no ayude bien, pero se puede apreciar que sí tuvo una fuerte
aprovechamiento de la carboximetil, mucho más que estas. Las bacterias eran, pues algunas eran Cellulomonas boringensis, con un 99.7 de porcentaje de similitud en el gen 16sRNA, vamos a verlos más adelante. Nocardiopsis, que pueden ver cómo es la morfología, y Streptomyces, cómo se ven Streptomyces aureantiacus, cómo se ven la morfología pintadas por tinción Gram. Algunos estreptococos importantes, pues los estreptococos Agalactiae se da mucho en la mastitis, en la leche de las vacas. Aquí pueden ver diferentes, mutans, Streptococcus pneumoniae, que causa la neumonía, Piógenes, Pius, que es pus, crear, engendrar o producir, es el productor de pus, se asocia habitualmente a la formación de pus en las heridas, y Salivarus, se detecta en la boca o la saliva. Clasificación de Streptococos beta hemolíticos, algunos comunes, Streptococos pirógenes, Agalactiae, que esto le da precisamente a los neonatos, enfermedad neonatal, endometritis, infecciones de heridas, infecciones de piel, tracto urinario, bacteremia, neumonía, infecciones de la piel, entre otros, ¿no? La virulencia de los estreptococos del grupo A está determinada por la capacidad de las bacterias de adherirse a superficies de células del hospedador, invadir células epiteliales y producir una gran variedad de toxinas y enzimas. Así se ponen los estreptococos del grupo A y así se ven los estreptococos del grupo B. Esta es una solidificación densa del lóbulo inferior izquierdo dada por Streptococcus pneumoniae. Entonces, si estas bacterias no se tratan a tiempo o si el paciente tiene bajas defensas, pueden ser mortales, ¿no? Streptococcus pneumoniae, el causante de la neumonía, es uno de los factores que se pone de moda cuando hay mucho frío. Micobacterias relevantes, algunas Mycobacterium, Mycobacterium tuberculosis, patógeno estricto, leprae estricto, bovis y algunas de lento crecimiento, Cansis marinus, úlceras, etcétera, ¿no? Y algunas características de E. coli. Esta es como una división. Vamos a verlo más adelante un poquito más a fondo. E. coli enterotoxigénica, intestino delgado. E. coli enteropatogénica, también se da en intestino delgado. Enteroagregativa, enteromorrágica, y esta ya se da en el intestino grueso. Y E. coli enteroinvasiva en el intestino grueso. Todas ellas dan diarreas, algunas un poquito más fuertes que otras, sangrados, etcétera, ¿no? Pero vamos a escribir cada una de ellas más adelante. Y el Helicobacter, ya vemos que el Helicobacter es una bacteria gram positivo. Ya vemos que el Helicobacter pylori es una de las bacterias que entra precisamente por la boca. Yo pensé que era una de las que no se podía curar, pero sí, con una serie de tratamientos de antibióticos se quita, se logra erradicar el Helicobacter. Sin embargo, se puede volver a colonizar el cuerpo con Helicobacter pylori, y ese es el problema. Esta es una microfotografía electrónica de barrido de cómo ves la forma, ¿no? Cocoide, Bacillus, es la forma en que se encuentra Helicobacter pylori. ¿Cuáles son las infecciones más comunes? Pues nosotros somos el reservorio y entonces es muy dañino en el estómago, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico? El diagnóstico es una microscopía, la prueba de urasa, la prueba antígeno de Helicobacter pylori es de las mejores, es la más específica, o en cultivo, ¿no? En condiciones microaerofílicas. ¿Cuál es el tratamiento? Pues hay que ir siempre con un médico. Es
profiláctico, entonces él tiene que dar las dosis recomendadas, ¿no? Al momento no hay ninguna vacuna contra el Helicobacter pylori. Estas son algunas de las 10 bacterias más peligrosas que se han encontrado. Neisseria gonorrea, que la gonorrea, por ejemplo, ahorita en Reino Unido, hubo un rebrote y esta gonorrea, porque a los jóvenes ya no les gusta o les interesa utilizar condones, es resistente a antibióticos. Entonces, en Reino Unido, en Inglaterra, más siendo un poquito más específico, el año pasado se dio un rebrote entre jóvenes que obtuvieron gonorrea. Acinobacterium baumannii, Staphylococcus aureus es una bacteria que se encontró en la microbiota ya de enfermeras de Brasil. Hubo un estudio allá en el 2012 en el cual le hicieron para ver si había enfermedades nosocomiales, ahora se llaman IAS, infecciones asociadas a la atención de la salud, antes enfermedades nosocomiales, y vieron que entre el 80 y 85% de las enfermeras ya tenían un Staphylococcus aureus que era resistente a los antibióticos. Burkholderia pseudomonas aeruginosa, cuando nosotros hablamos de bacterias de suelo, la primera que nos va a dar es Pseudomonas aeruginosa. Y para mí, de la lista de las más peligrosas es Pseudomonas aeruginosa. Hace 2 años que trabajaba con Aida Samayoa en su proyecto de tesis y en el cual encontramos varias bacterias que resistían a antibióticos, pero Pseudomonas aeruginosa era la reina de las bacterias para resistir antibióticos. Es la bacteria que más se ha adaptado y es de las bacterias más comunes que se pueden encontrar en suelo, agua y aire. Entonces, Pseudomonas aeruginosa, la bacteria reina de los suelos y la bacteria reina en resistir antibióticos. Clostridium difficile, entonces Clostridium también es otra de las bacterias que mata, es una bacteria anaeróbica. Escherichia coli, que sabemos que Escherichia coli hay mucha, entonces Escherichia coli es la bacteria más promiscua, es la que más se conoce de pies a cabezas y ya está siendo resistente a los antibióticos. De hecho, en internet hay un experimento en el cual hacen una mesa grande, y sobre la mesa ponen un medio de cultivo, hacen como una mesita de agar. Conforme se va acercando al centro, siembran E. coli en los extremos y van aumentando el porcentaje de un antibiótico. Entonces, al principio que siembran E. coli hasta las esquinas de la mesa, es una mesa rectangular, no tiene antibiótico, y E. coli se empieza a adaptar hasta que llega hasta el centro donde está al 100% el antibiótico. Entonces van incrementando y E. coli se va adaptando, tarda un poquito de tiempo, pero al final llega a colonizar toda la mesa. Mycobacterium tuberculosis, pues ahorita también está de moda esta bacteria que se está haciendo resistente, y entonces de por sí la tuberculosis es una de las cosas que puede causar la muerte. Ahora haciéndose resistente es más difícil, ¿no? Las bacterias. De hecho, ese va a ser el siguiente problema, ¿no? Ahorita los virus están de modas, pero las bacterias resistentes va a ser también algo que afecte mucho a la humanidad. Klebsiella pneumoniae, el de la neumonía, y Streptococcus pyogenes, que también son bacterias muy peligrosas. Aquí podemos ver Bacillus gram positivos, cocos gram positivos, Bacillus gram negativos, Vibrio y Spiroquet, por mencionar algunas formas